conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señor o señor? Bienvenido aquí a Conciencia de Valores. Hoy es el día de pecados capitales, donde vamos a hablar del tema del resentimiento. Cuesta reconocer que uno tiene resentimiento hacia los demás. Vamos a ver si podemos debatir este tema en profundidad. Como siempre, usted puede ser protagonista en este programa a través de las redes sociales. Hashtag CDB-resentimiento. Hashtag CDB-resentimiento. O como mucha gente que nos escribe a través de WhatsApp, también la gente que participa en Facebook o que nos llama, pero ahí tiene que tener un poquito más de paciencia. Y como siempre saludamos a la gente de regiones, la gente del norte, la gente del centro y del sur, y que le mandan saludos a usted, don Mario Schilling, que nos tuvo en algunos programas, si lo habíamos finiquitado, si le había pasado algo, haya perdido un juicio y se deprimió. Muchas gracias, Agustín, por la bienvenida. La verdad que tuve bastante trabajo en regiones. Y bueno, estoy de vuelta acá para seguir comentando estos valiosos temas con usted y nuestros distinguidos panelistas. Vivian Mayra, gracias por estar con nosotros nuevamente, comunicadora, educadora. Muchas gracias y encantada de estar nuevamente junto a usted y con este panel lleno de hombres en esta oportunidad. ¿Ah? Roberto Álamos. Gracias, Agustín, por la invitación y gracias por permitir que me sienta al lado de Vivian, una mujer tan hermosa. Antonio Neme. Muchas gracias, Agustín. Yo estoy contento porque ya 10 personas en la calle me han parado y me han felicitado por haber vuelto a la televisión. Mire qué bueno. Mira, qué bonito, ¿eh? Antonio Neme, ¿de qué está resentido usted de la vida? Yo creo que primero hay que definir qué entendemos por resentimiento. Pero No fue la pregunta. No, eso no fue la pregunta. No, pero, a ver. Esta es una pregunta a Antonio Neme, al corazón, al alma Antonio Yo Neme. no tengo resentimiento con nadie. Estoy con mi conciencia y con mi corazón tranquilo. No tengo resentimiento con nadie. Incluso me atrevería a decir que he perdonado a los que me han hecho mucho mal. Lo he perdonado. Había un colega mío que estuvo privado de libertad un año. Me había hecho mucho daño. Y yo tuve las ganas de ir a verlo y ir a conversar con él en la cárcel. Y mi abogado me dijo, no, por ningún motivo. No vayas. ¿Pero por qué no? No vayas porque no te conviene. Y no fui, pero ese era mi sentimiento. Así que yo, tranquilo, no estoy resentido con nadie. La respuesta que tú das es la mayoría que en círculos sociales me contesta. No tengo resentimiento con nadie. Yo no tengo resentimiento con nadie. Pero la palabra resentimiento, en una de las definiciones bien etimológicas, dice hacer una lista de cosas en contra de una persona. Entonces, cuando de repente se nos toca un tema sensible y alguien salta, ahí sí hay resentimiento. Yo entiendo que resentimiento, perdón, es volver a sentir, volver a vivir algo que ya pasó. Claro, por eso te preguntaba nuevamente. Cuando se te tocan ciertos temas que son súper sensibles, sobre los cuales hay heridas del pasado, y de repente reaccionamos con
rabia, ahí está el resentimiento. Decimos que no hay resentimiento a la primera pregunta, tal como te dije, pero de repente cuando nos tocan ciertos temas, ahí se nota que hay todavía temas en los cuales los duelen. Por lo menos, ¿Te yo puedo no, hacer una por lo pregunta? menos yo no lo he experimentado. ¿Y en la política? Tampoco, no tengo resentimiento con nadie. Yo vivo en paz, vivo tranquilo, mi cabecita a la noche a la almohada y no sé nada hasta el otro día. Y así soy feliz. Esa es por lo menos desde el punto de vista de mi persona, esa es la felicidad, digamos. Vivir tranquilo, en paz. Porque es difícil no resentirse. ¿Te estoy aguando el programa a lo mejor? Para nada. Yo no sé si realmente dijiste... Que no sé si la gente te no sé- cree. No la sé si la verdad. gente te cree o no bueno, te cree. sí, sí. Problema de la o- gente, no es problema Por mío. supuesto. Bueno, lógico. pero es que es difícil no resentirse con alguien cuando uno tiene temas que ocurrieron en el pasado y que fueron demasiado sensibles. Podría no resentirse, se aplica lo que dice en rigor Antonio Neme, si yo perdono finalmente. Pero si ese perdón fue válido o no fue válido, yo insisto que ocurre cuando nuevamente nos vuelven a tocar esa área y la persona salta, quiere decir que todavía hay resentimiento. ¿Viven? Yo creo que el resentimiento es un sentimiento, valga la redundancia, absolutamente humano. Y yo creo que es muy difícil no tener en algún minuto de la vida alguna rabia, alguna mala onda, por decirlo de alguna manera, frente a cosas que sentimos que han sido injustas. Creo que la solución, y lo conversábamos fuera de cámara aquí con mi compañero, es el perdón. Y en la medida que uno pueda trabajar el perdón y pueda ver profundamente, digamos, esa capacidad de decir, bueno, me desligo de este problema, me desencadeno, lo puedes resolver. Yo siempre he pensado que es como las cadenas estas que tenían estas bolas de los presos, así cuando se ve como los monitos animados. Todos los resentimientos que uno puede tener en la vida es como estar encadenado a todas estas bolas que finalmente son un peso que uno va cargando y el daño es para uno. ¿Ah? Ahora, no tengo por qué no creerle a Antonio, sin embargo, habiendo estado también en la política, creo que, por ejemplo, es uno de los lugares en la vida en donde uno sale herido. Es un almacén de resentimiento. Sí, y yo creo que lo que hemos visto en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, la abstención electoral, es una muestra de resentimiento. Roberto. Shakespeare dijo que la persona que arrastra cadena, ira, rabias y todos esos sentimientos tan corrosivos es como querer matar a tu enemigo tomando veneno. Por supuesto que tu enemigo no se muere, pero te mueres tú, te consume. Pero yo tengo una visión distinta a la que han expresado mis contertulios aquí. Yo creo que el resentimiento, dependiendo del nivel de tolerancia de la persona, puede ser un motor de desarrollo fantástico. Y te lo planteo de esa forma. Como un bendito resentimiento. sí. El bendito podría ser bendito. Pero claro danos un que sí. ejemplo, en el cual te puedo ese dar motor ejemplos- podría ser positivo. Te puedo dar ejemplos de personas y países. Por ejemplo, personas que han sido agraviadas, injuriadas o han sido de alguna forma vejadas en algún minuto de tu vida, eso les crea, en la medida que tengan ese nivel alto de tolerancia, una fuerza increíble para superarse y para llegar lo más lejos posible. Y hay muchos que han llegado a ser millonarios gracias a ese resentimiento que tienen algún minuto, porque es un motor de desarrollo. Por ejemplo, te doy un ejemplo de un país, Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, con el famoso Tratado de Versalles, que le puso el pie encima porque tenían que pagar no solamente en términos económicos una cantidad de plata que era imposible de pagar, sino que además tenían que responder moralmente, que es un tema súper fuerte para los alemanes. Ellos desarrollaron gracias a eso un nacionalismo tan exacerbado que en 2 minutos se convirtieron nuevamente en una potencia militar y económica. Pero hay casos donde el nivel de tolerancia es bajo. Yo tengo un amigo que una vez llegó a su casa, entró a su pieza y en su cama grande, digamos, encontró un pequeño libro en el centro de la cama. Entonces, con mucha curiosidad se acercó, se sentó, tomó el libro y se dio cuenta que era el diario de día de su señora. Y en ese diario de día se relataban todas las odiseas que había tenido con su amante. Entonces, cuando
Mi amigo vio eso, le bajó una ira salvaje. Por supuesto hubo violencia intrafamiliar que derivó en un divorcio tortuoso. Y cada vez que yo me juntaba con él andaba arrastrando resentimiento, odio y rencor. Yo le decía, supera esto, perdónala, sigue tu vida. Si fue un capítulo, ¿cierto? Doloroso, pero tenés que seguir con tu vida. No, porque está fulana, está por cual, y ya el gallo, y este weón, y da. A los 3 meses le dio cáncer y a los 6 meses murió. Entonces, depende del nivel de tolerancia. En algunos casos es un motor de desarrollo y en otros, por supuesto, es la muerte misma. Tengo una diferencia contigo porque yo creo que cuando tú te refieres a motor de desarrollo como algo positivo, no creo que se refiera estrictamente a la palabra resentimiento, más bien creo que es la palabra resiliencia, esa capacidad, como por ejemplo que te tiran una bomba en Hiroshima. Cuidado, igual, el odio y el rencor puede ser un motor de desarrollo. No creo que desarrollo, yo creo que finalmente el resentimiento no creo que produzca algo positivo en el ser humano. Yo sí creo que sí, la resiliencia sí. Yo creo que cuando se ha cometido, por ejemplo, como estaba mencionando recién este ejemplo, que tiene una bomba atómica, ese pueblo igual se levanta frente a esa situación. Ahora, se habrá quedado con un dolor, no me cabe la menor duda, pero si se hubiera sepultado por el dolor, no sé si habría sido capaz de levantarse. Lo que dice Roberto, perdón, es efectivo. En el caso del nacionalsocialismo alemán, inculcaron el resentimiento, el odio racial para obtener un desarrollo. Ahora, lo que pasa es que la diferencia que tengo con Roberto es que yo no aplaudo el desarrollo a costa de cualquier cosa, porque si no caemos en pero que si yo no lo estoy validando, estoy dando un ejemplo. Mira, te doy otro ejemplo. Estoy un ejemplo más lindo, más poético, más literario. Ya uno de los libros que más se ha vendido después de la Biblia. Lo que el viento se llevó, ¿cierto? La guerra de secesión norteamericana, 1861, 1865. Pero espérate, 1865, ¿cierto? Donde el norte y el sur se enfrentaron. Una guerra cruenta y aparece Tara, en la hacienda, ¿cierto?, de Scarlett O'Hara, ¿cierto?, interpretada por Vivian Leigh, una mujer hermosísima. Cuando se acabó la guerra, vino la hambruna. Por supuesto, Tara, esta hacienda maravillosa, quedó destruida y ella pasó hambre. ¿Cómo terminó la primera parte de la historia? Dice, juro por mi vida que nunca Toma más. un puñado de tierra, dice, juro que nunca más pasaré hambre. Sí. Y después se transformó en una mujer próspera y exitosa. Entonces, sí, yo creo que el resentimiento puede ser, en ciertos casos, un motor de desarrollo. Por eso yo no lo comparto porque yo creo que efectivamente un tema, yo nomás. Okay, yo creo que me parece estupendo. Yo creo que efectivamente hay personas que pasan por esa etapa que menciona Roberto, y esos ejemplos, por cierto, que son duros, difíciles de resentimiento, pero no creo que si se queden anclados en esa etapa vayan a superar la etapa próspera que viene después o el motor de desarrollo. Yo creo que finalmente terminaron superando su propio dolor y pudieron avanzar hacia esa etapa. No creo que una persona con un resentimiento permanente realmente pueda ser un motor de desarrollo. O sea, depende del nivel de tolerancia, lógico que puede. Yo creo que el resentimiento esclaviza, te erosiona, te impide ser feliz. A mucha gente sí, a otros no. Por ejemplo, lo que dice Vivian tiene razón. El perdón es una forma de liberarse del problema, de dejar ir. De hecho, perdonar es dejar ir, evidente, ¿cierto? Que se vaya. Evidente. Pero para otras personas, y es legítimo aceptar, por último, como piensan ellos, una forma de liberarse ese dolor es la venganza. ¿Te gusta o no te gusta? Es así. Sí, pero bueno, estoy planteando me parece legítimo. Porque podemos hablar de la espiritualidad todo el rato, darnos vuelta en eso, no, lo que pasa es que en lugares comunes. No, lo que pasa es que tú hablas de motor de desarrollo, o sea, como que es una cosa positiva. Claro, porque si la Scarlett O'Hara, por ejemplo, para yo creo que la si hubiese quedado en su zona de positiva. confort, ¿cierto? En su zona de confort, no hubiese a lo mejor desarrollado todas sus potencialidades. Sí, es efectivo lo que dice Roberto, pero acá la distinción que hay que hacer es la siguiente. Efectivamente, con resentimiento yo puedo obtener desarrollo. La Alemania del Tercer Reich obtuvo desarrollo, se potenció, logró un liderazgo a tal punto de dejar en jaque al mundo entre 1939 y 1945 gracias al resentimiento. Un resentimiento social, un resentimiento racial. La izquierda también funciona con su desarrollo, y la Unión Soviética con el resentimiento social. Son los burgueses, estos inmundos millonarios, aristócratas, quienes nos han oprimido, dice, a la clase obrera, y gracias a eso surge entonces el marxismo. Entonces el resentimiento puede ser un motor, que es un motor venenoso, por cierto, para el desarrollo de nacionalismo, de regímenes totalitarios,
que no tienen un buen efecto. Lo que pasa es que estamos tan Es que ese es acostumbrados, otro tema. estamos tan No estoy acostumbrados hablando al de eso yo. exitismo económico Claro. que decimos cualquier cosa, el resentimiento como es algo negativo no puede llevar a un exitismo económico. Sí te puede llevar, pero la riqueza per se o el desarrollo per se no necesariamente es bueno si es que tiene ese origen. Finalmente, lo que es ético con la riqueza es el destino que tú le das. Si tú le das beneficio a tu familia, le das beneficio a tus trabajadores, a tu entorno, si eres un contribuyente, Lógico. un contribuyente en la sociedad, La por gente- supuesto esa riqueza es valorada. La gente Pero si que- es una riqueza la solo gente que se para ti, arrancó la Segunda Guerra Mundial, pero si que una pasaron riqueza hambre, solo para ti es avaricia. Ah, no, Entonces, lógico, la pero por la supuesto. riqueza en sí mismo supuesto. puede ser una virtud como puede ser un vicio dependiendo del uso que se le dé. Sin duda, y por eso. lo tanto el resentimiento, te compro en ese sentido, puede ser Yo un creo motor que- de yo riqueza. entiendo a Roberto Vivian. lo que está diciendo. Digamos, no lo comparto, por supuesto, pero estoy tratando de... ¿Por qué? Por supuesto. No, porque yo veo la vida distinta, la Sí, veo lógico, más, sí. más en lo positivo, pero estoy tratando de entender de dónde viene El o punto, hacia ya. dónde va. Cuesta entenderlo, Y- Es que sí, cuesta un poco, pero Ya bueno. empezando a hacer el esfuerzo. Pero hay que respetar No, todas las opiniones. pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que los seres humanos actuamos, ¿no es Él cierto? es un ser Por- humano, Por aunque no lo fuerzas, crea. claro, y por fuerzas distintas, como el amor, como el odio. Entonces, desde ese lugar sí entiendo la postura de que es un motor que te puede llevar a generar, digamos, Sí, claro. actos distintos. Desde ese lugar sí lo logro entender súper bien. Ahora, que esté bien y que las consecuencias de eso sean buenas para una es el sociedad punto. o para la misma Ese es el persona punto. es otro tema. Porque no tengo ninguna duda que puede ser un motor para generar actos. No Entonces, necesariamente, esos actos no son necesariamente actos positivos. negativos, ¿Ah? no necesariamente actos negativos. Yo conozco gente, como decía antes, que lo pasaron muy mal en la Segunda Guerra Mundial, fueron migrantes, digamos, llegaron a Chile, y olvídate, formaron con mucho esfuerzo y sacrificando muchas cosas, empresas bastante exitosas, con empleados bastante contentos con ellos, que mejoraron su calidad de vida para ellos y su familia, etcétera, etcétera. Un círculo virtuoso. No tiene por qué tener un resultado negativo. Es que eso no es resentimiento. Bueno, pero Oye, vamos a entrar a lo mismo. ¿Ah? Yo creo que tiene que ver Es que con primero la definamos capa- resentimiento. El Claro. resentimiento está definido por la RAE como un sentimiento de disgusto de carácter permanente frente a una ofensa o algún hecho que lo provoca. Es decir, es una suerte de rencor, pero lo un que dice- poquito más suave. Estoy de acuerdo. Claro. Estoy de acuerdo. Es el recuerdo de algo que te erosiona y que te pero produce es disgusto. una virtud, es un valor. No, No, al nadie está contrario, hablando es un de virtud ni disvalor. valores. Entonces, ahí está el- Es un disvalor. Sí. Si es Antonio. una suerte de rencor estar acordándote de lo desagradable con rabia. Bueno, es cosa de ver nuestro país, ¿no? Pues sí, hemos yo- vivido los últimos años, perdón, con un nivel de resentimiento social gigante, desde temas políticos Pero hasta es que ese temas es otro tema. sociales. El, el Pero- resentimiento social es otro tema. El resentido social propone lo siguiente, que si él no tiene es porque existen los ricos, y existen los ricos porque le robaron a él. Entonces yo creo que el resentimiento social es un tema de gente mediocre, ¿no? A ver, Pero yo tiene quiero que ser- ver, perdona, tiene sí. que ver un poquito con los complejos, ¿ah? Y no solo el resentimiento Sí, social. hablemos las por cosas ejemplo, como son, pues, por ¿sí que ejemplo, sacamos con adornarlo? el resentimiento, hace poco me tocó hacer una gestión en provincia, entonces yo trataba de conversar con una persona ahí del sur, le decía, claro, yo cuando trabajé en Temuco veía cosas tan simpáticas, distinto, digamos, de lo que se ve en Santiago, como el abigeato. Ah, claro, usted que es santiaguino seguramente no está mirando como muy provincianos, pero con un resentimiento, con una cosa de complejo. O sea, yo no estoy mirando en menos al provinciano, ni estoy pensando en términos de yo soy un santiaguino y miro con aire de superioridad, pero la otra persona como que se acomplejó, se resintió. Pero verdaderamente, Entonces, Mario, esa es una ¿tú crees- cosa que, ¿tú crees que le verdaderamente produce somos un molestia. país que hay mucho resentimiento Sí, social? por supuesto, por supuesto. claro. Te lo hacen ver. Y la a desigualdad cada es algo rato. que provoca resentimiento. Oye, Yo mira, creo yo que quiero de ahí yo viene quiero irme, el aunque no le problema de gusta a mi nuestra primo, sociedad. quiero irme por el lado espiritual. ¿Ya? Quiero irme No es por que no el me lado, gusta, Antonio, por favor. quiero irme por el Yo lado estoy planteando espiritual. un tema distinto, nada más. Alguien tocó la palabra perdón. Fuiste tú, Vivian. Y Agustín Zamora, por cierto. Y Agustín. El perdón no lo da uno. El perdón lo da Dios, para los que somos creyentes. ¿Ya? Entonces, la llave para abrir el resentimiento es el perdón.
Yo tengo una anécdota, Oye, por perdón, ejemplo. perdona, perdona, Es que ¿por está qué? diciendo perdón? barbaridades muy No, grandes, no, así que es que no, interrúmpelo. ¿Por qué? Porque cuando alguien, cuando alguien te ofende Sí. y tú decides perdonar, Sí, tú eres quien está otorgando la liberación de esa ofensa a la otra persona. Por un acto seguramente de tu espiritualidad. Pero no es que solamente Dios perdona, o sea, también entre los hombres se No, perdonan muchas ofensas. Uno es capaz de perdonar a través de la mano de Dios. Eso es lo que está Eso es lo tratando que de quiero decir. Pero eso no O sea, tiene los nada. seres Ponle humanos tú, somos... el Papa, esa frase el Papa Juan No, Pablo es que II es una imperfección perdonó del al ser Diasca. humano. No, pero es que- Los seres humanos o no lo somos perdonó. tan La imperfectos mamá y de nos Jaime Guzmán, la mamá de Jaime Guzmán perdonó a su asesino. Bueno, entonces la mamá Jaime Guzmán Pero es Dios. a través de Esa Dios. declaración- A través de Dios. No, Eso es lo que yo esa pienso. declaración Eso es lo solamente- que yo católica, pienso. No, tú le pides esa es a mi Dios fe. que te ayude a perdonar, Exacto, porque tu capacidad esa es tu humana confusión, es tan Antonio, pequeña, no, como no, seres no, humanos no, nos cuesta Hablemos tanto perdonar. uno a la vez. Me pongo Sí. serio. No, yo me lo refería Pero en yo te- torno... yo te entiendo, No, lo pero entiendo yo lo todo, refer- chiquillo. no, yo lo refería en torno a una frase que se emplea mucho solamente Dios perdona. Yo no Entonces, soy quien para perdonarte. Esa frase, a mi juicio, No. es súper mal trabajada, porque en el fondo, sí, cuando tú decides, por ejemplo, perdonar a alguien que te traicionó, o a alguien que cometió una infidelidad, tú haces un acto de perdón y un acto de amor, incluso de gente que no solamente tiene una relación espiritual, porque dice, bueno, yo prefiero olvidar esto y construir una nueva relación con esta persona. Eso es un acto personal. Entonces tú dices solamente Dios perdona, No, o sea, sí, Dios también Es que perdona. me pero- la Biblia me entendió bien. Pero yo creo que el perdón libera, el perdón sana el espíritu. ¿no? Así es. Porque uno no puede vivir con rencor y con odio toda la vida. o sea, Si no, no va a ser feliz. oye, un ateo no podría perdonar ni recibir perdón, entonces en tu No, criterio. la verdad que no. Bueno, A mi juicio. dilucidemos lo que es el perdón. Si yo te pido perdón, supongamos que te arrojé este vaso de agua encima de tu ropa y te digo, perdóname por lo que hice. Al decirte perdón, lo que estoy haciendo semánticamente es pedir que tú olvides lo que he hecho, que lo olvides. Es decir, que no sigas con resentimiento o rencor frente a la ofensa que te acabo de cometer. Más aún si te he matado a una persona, te he robado, te he cometido una acción negativa en tu contra. Al decir perdóname, te estoy solicitando tu olvido. Y el Padre Nuestro, ya que tú eres tan creyente, dice, perdónanos a los que te ofenden, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, es un compromiso, es un acto de habla compromisorio, Perdón, donde te comprometes con tu Dios El perdón. a que vas a perdonar a tu prójimo, tal como le estás pidiendo que perdone esa entidad tus falencias bueno, ya- Pero morales. en honor al programa, Ya que están hablando- el tema no es el perdón, el tema es el resentimiento. ¿Cómo? Pero es que está el perdón vinculado. y el resentimiento van de la Van mano. de la mano, Es que va uno de espérate un la... poco, espérate Porque un si no poco. hay perdón hay resentimiento. No, yo quiero ir más profundamente al tema del resentimiento y no tengo ningún problema en hablar que el remedio es el perdón, no tengo ningún problema en hablar en eso. Pero hay mucha gente que nos ve en este programa que no puede superar el resentimiento, no tiene la capacidad para perdonar. Y no tiene la capacidad para perdonar por una cosa muy simple, porque dicen que primero la persona que lo ofendió no le pidió perdón, y segundo, algunos dicen, aunque no me pida perdón, otros dicen, yo prefiero perdonar porque de esa manera me saca toda la rabia y todo el resentimiento que tengo interiormente. O sea, no lo condiciona nada. ¿Qué les parece eso? Excelente. ¿Qué les parece? ¿Es posible hacer eso? Porque te coloco un caso. Los detenidos desaparecidos. Mientras no se sepa la verdad, qué difícil para una persona que le ocurrió eso No, es que poder perdonar el perdón- o poder no tener Si resentimiento. me Por eso permite, abramos Mario, el tema. déjame complementar un poco. El perdón no significa no hacer justicia. El perdón no significa olvidar. El perdón significa liberarse. Pero si se puede hacer justicia, mejor todavía. Porque si no, claramente arrastra los grilletes que dices tú, todas esas cadenas que son un peso enorme para las personas que tienen un umbral de tolerancia bajo. Para otras personas, el perdón no corre y corre la venganza. Y yo no tengo por qué cuestionar a esa persona que quiera la venganza. Yo lo veo incompatible. Agustín, perdona. Yo quiero saber tu opinión, perdona, sí. quiero la opinión de Mario, porque Mario dijo todo lo contrario. Dijo, si vas a perdonar, se supone que hay que olvidar. Me olvido. Olvido. Ahora, si la persona, mira, esa famosa frase, perdona pero no olvido, deja un aire que podría haber resentimiento. Ni Todavía hay perdón ni cosas olvido. no Es que superadas. el perdón es una clase de olvido.
el perdón justamente viene de la mano del olvido. No Yo he tenido necesariamente. clientes que están tan enrabiados con personas que le hicieron daño, por ejemplo, con su ex señora, y están tan empecinados en vengarse, Las justamente por lo que las decías tú, mujeres de nuevo. porque le pusieron el gorro, esto, lo otro, y están tan enrabiados que se están arruinando su vida. Y tú tratas de decirle, oye, trata de olvidar porque te está arruinando la vida. Está No tiene bien, la yo como capacidad. abogado te puedo hacer un montón de cosas, pero te estás enfrascando en algo espantoso. El rencor, el resentimiento nos lleva a perjudicarnos a nosotros mismos y a enfermarnos. Y eso Evidente. científicamente Hay un está tango que se comprobado. llama Rencor. No es ni siquiera místico, es biológicamente Hay un tango que está se llama acreditado. Rencor. Antonio, Entonces necesitas Tú, tú Agustín, perdonar tocaste- para liberarte y Es que hay- sanarte. es que hay un tema sanar ahí, de Antonio, cuerpo y Antonio, alma. Es que hay un tema ahí. Pues disculpa, ¿puedo Sí. complementar bien cortito? Sí. El tango que se llama Rencor, al final dice, rencor tengo miedo de que seas amor. En el caso de las relaciones de pareja, muchas veces el hombre termina con un rencor salvaje, pero en el fondo está perdiendo a la mujer que ama. Y también hay un ego herido, que también hay que ver de qué se trata. Agustín, tú tocaste el tema de los detenidos desaparecidos, que me parece interesante. Tú dices, hay rencor, hay resentimiento en los familiares porque no han encontrado los restos, ¿no es cierto? o no saben O no saben dónde están. o no han encontrado Mi la pregunta verdad. es la siguiente, si encontraran los restos después de 40, 45, 50 años, ¿se acabaría automáticamente el resentimiento? Para algunos sí. Para otros Para no. algunos la verdad es muy determinante para sanar ese dolor en el alma. Para otros no. Porque- Para otros no lo condicionan. Dicen, para mí prefiero perdonar, sacarme la rabia y el rencor, porque de esa manera soy más feliz. Exactamente. Yo tengo amigos Pero es una opción, que han tenido es una detenidos opción. desaparecidos y que nunca se encontraron los restos y viven felices y viven en paz, porque tomaron esa opción. Pero yo te preguntaba, si es cosa de hallar los restos Para algunos sí. y automáticamente sacar el resentimiento, o el resentimiento va a seguir vigente. Pero sabes que es tan difícil, y te lo digo por experiencia, es Mm. tan difícil hacer un duelo cuando tú no tienes un cuerpo. Claro. Es un dolor tan profundo, que yo logro entender perfectamente ese resentimiento. En mi caso fue un accidente, por lo tanto no tendría contra quién estar enojada, contra la vida, contra el cerro, contra Dios, y de hecho lo estuve un Pero buen, te un rebelaste, buen tiempo. Sí, por supuesto que estuve muy enojada. Gracias a Dios hoy día ya puedo mirarlo Correcto. con más equilibrio, con paz. Pero entiendo perfectamente que personas que hayan sentido o que hayan vivido y atravesado por situaciones así tengan un resentimiento permanente. Me parece tan humano. Jesús, para complementar un poco lo que tú dices, dijo perdonar 70 veces 7, eso es el infinito. Exactamente. ¿cierto? Exactamente. Exacto. Para liberarse, efectivamente. Y cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, una nobleza y una grandeza impresionante. Exacto. Es un camino, pero hay otros caminos. Es un camino que te libera. Está Es un bien, camino pero que algunos libera. toman. y pero otros claro, otros otros no prefieren quieren tomar tomar, otro otros no camino. quieren tomar. Si ustedes quieren comprar un auto, la mejor opción es Chevrolet, don Roberto. Inalco. ¿Ah? ¿Y dónde está el líder para comprar un Chevrolet, señor Neme? En Inalco. En www.inalco.cl usted va a encontrar una gama de vehículos Chevrolet en condiciones de pago espectaculares, vehículos todoterreno, vehículos deportivos, vehículos sedán y lo que es mejor, con un CAE, le insisto, muy barato, carga anual equivalente. www.inalco.cl, la mejor opción al momento de comprar un Chevrolet. El resentimiento que ven ustedes en el ambiente de la sociedad actual, porque realmente cuando hay distintas posturas, estábamos debatiendo estas semanas simplemente en el tratado, en el Tribunal Constitucional, la despenalización del aborto, y uno ve unos verdaderos bandas de un lado y del otro, y hay como mucha intolerancia. ¿Cuánto la intolerancia también tiene que ver con el resentimiento? O sea, ¿cuánto hoy día Chile se ha transformado en un país intolerante Lo que pasa y donde que- arroja toda la rabia, todo, no sé, el dolor, la ira que hay en el alma hacia el otro porque no comparte una visión de país que es la que yo quiero que comparta? El resentimiento, muchas veces el resentimiento social, se va traspasando de generación en generación. El abuelo se lo traspasó al hijo y el hijo al otro hijo, digamos, o el abuelo al nieto, qué sé yo. Entonces se va generando una fábrica, ¿cierto?, de resentimiento. Aquí mantener el resentimiento es hasta un buen negocio, porque tú
con eso puedes construir un modelo de sociedad afine a tus intereses. Y yo, no voy a decir nombre, pero hay un partido político que es un verdadero reducto de resentidos. No el Partido Comunista, porque el Partido Comunista es una religión y una ideología que quiere construir un modelo de sociedad que a mí no me interesa vivir. Pero hay un partido político que se le enclava el resentimiento y donde permanentemente tratan de mantener vivo ese resentimiento y ojalá traspasarlo de generación en generación. Uno que tiene la frente amplia. ¿Por qué dices que, oye, Roberto, ¿por qué tú dices que la postura de ese partido que no quieres mencionar es una postura resentida, si a lo mejor no coincide con la visión de país que tú tienes, o tu tendencia política, o tu modelo económico? Son gente generalmente que trabajan bastante poco, quieren tener el poder, ¿cierto?, para vivir no quiero decir teta del Estado porque es muy feo, para vivir de los favores del Estado, colocándolos en cargos donde la remuneración es bastante buena, digamos, y no quieren trabajar en el mundo real. Esos gallos siempre van a estar enquistados en el Estado, para eso quieren llegar al poder, pero tú no los ves en el emprendimiento. Mira, se habla mucho de los empresarios que son delincuentes, son ladrones, etcétera, 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 pero son 10 familias las que han abusado del sistema, las que se han coludido, las familias que con un llamado telefónico solucionan todos sus problemas, etcétera, etcétera, pero hay 1 millón de pymes que contratan el 80% del empleo en Chile, que son gente demasiado sacrificada, que lucha contra la corriente, lucha muchas veces con el Estado, luchan contra las municipalidades, contra la dirección del trabajo, luchan, contra impuestos internos. Día a día se levantan a generar trabajo. Ahora, pero, esa gente es honesta, ¿te fijas? Ok, pero a mí me parece que el discurso a veces que se hace de la política es... Obviamente tiene que haber debate, obviamente tiene que haber una visión distinta de la vida, distinta de la forma de hacer política incluso, o lo que es para un proyecto país. Pero la forma como eso se declara va con mucho resentimiento. También, cualquier tema que se toque, este mismo tema que estaba mencionando ahora que está en el Tribunal Constitucional, que es el fallo de la despenalización del aborto, y uno ve de un bando y del otro la forma como se dicen las cosas. Hay mucha descalificación. Después hay que cerrar Punta Peuco, y también de un lado y del otro. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente nos está pasando como sociedad? Lo que pasa es que no tenemos la preparación de poder separar lo que son las personas de las ideas. Aquí mucha gente me ha preguntado por este programa si yo le tengo odiosidad al señor Álamo porque hemos discutido en más de una ocasión. Y esas personas en la cercanía yo le digo que en realidad somos muy amigos y yo le tengo mucho aprecio además a Roberto, lo quiero mucho como persona. Discutimos en este panel porque tenemos ideas distintas, pero el tener ideas distintas no significa que yo lo voy a descalificar, lo voy a odiar o va a cambiar. Sí, lo has hecho. Pero justamente en eso consiste la tolerancia, en mirar un tema que no es fácil de dilucidar. En el caso del aborto, que es más difícil, porque está la situación de si interrumpimos un embarazo donde una vida va a dejar de desarrollarse, o bien obligamos a una mujer que no quiere tener un embarazo para que tenga un embarazo contra su voluntad. Son dos clases distintas de sufrimiento y es una paradoja finalmente, porque si escogemos A o escogemos B, va a haber alguien que va a sufrir y toda una sociedad va a sufrir. Por lo tanto, no es de una solución instantánea, a menos de que tú seas un fanático. Y por supuesto, si eres un fanático, tienes la solución de un librito que te va a decir este es el camino y chao, y los demás están equivocados, este es el camino de Dios y el otro el camino del diablo. Pero esa dicotomía y esa visión no lleva al problema que tú señalas. ¿Vivian? Yo creo que nuestra sociedad está con un nivel de resentimiento muy alto en todas las esferas, tanto en la élite, en donde de repente por perder algunos privilegios se sienten con un resentimiento, y también las personas, digamos, de una clase más obrera, más trabajadora, en donde de repente sienten que no han tenido las oportunidades. A mí, que me ha tocado trabajar en poblaciones, y en eso estoy tanto de acuerdo contigo, Roberto, he visto personas de mucho esfuerzo, que salen adelante porque todos los días se levantan temprano, tienen un emprendimiento o son obreros o, digamos, se esfuerzan por salir adelante en su vida y miran la vida con una mirada positiva.
con una mirada positiva, de buscar la oportunidad y entendiendo que está en uno también el querer salir adelante, el querer enfrentar cada día, digamos, con los afanes que este trae. Pero en general yo creo que nosotros vivimos en una sociedad que tiene resentimientos en todos los niveles y en todas las personas. Es muy difícil, digamos, que alguien diga, no, yo no tengo resentimiento por nada, porque es muy humano que nos sintamos agredidos por distintas cosas y perdonar, entendiendo perfectamente lo que tú dices, independiente que venga de Dios o que venga de tu propia capacidad, que bueno, son miradas distintas, es la única forma. Cuando tú decías que pensará la gente que está en su casa, que está viviendo con un resentimiento fuerte en su corazón, yo le diría, trate lo posible de perdonar, porque es la única manera de liberarse y poder seguir avanzando, porque si no te quedas pegado y no avanzas. Eso es un hecho. O sea, independiente del motor, digamos, negativo que te puede empujar, pero te va a empujar a algo negativo. Si no perdona, le cabe la posibilidad de la venganza. Entonces, que se vengue. Y el ser humano que se venga de otro va a descubrir que se va a meter en un sentimiento aún peor, más turbio. Claro que sí. La venganza realmente lleva a empeorar las cosas. Uno como abogado le toca ver las consecuencias de la venganza y nunca son consecuencias positivas. No. Termina aún más humillado y más triste, más hundido en su propio lodo. La persona que hablemos de algunos tipos de resentimiento. Cuando uno le ha entregado tantos años de trabajo y esfuerzo a una empresa. Y obviamente también la empresa le ha generado valor a ese trabajador. Y a uno lo despiden injustificadamente. Esto pasa mucho. ¿Cómo se supera eso, Antonio Neme? Chuta, la pregunta es difícil, ¿eh? Yo estuve 27 años en Canal 13, me formé, y me echaron por un tema de reventa de entradas, de 5 entradas, que no las revendí, pero me echaron por esa causa. Y yo jamás he hablado mal de Canal 13, nunca. Yo me fui agradecido a Canal 13 porque me formó como persona, me formó como profesional. No siento ningún resentimiento por el Canal 13, claro, al contrario. Eso ocurrió hace bastantes años. Muchos años. Pero cuéntala firme para que mucha gente le ayude. Tu experiencia, cómo tú lograste... ¿Cómo cuéntala firme? No, cuéntala firme. No, cuéntala firme. Cuéntala firme. O sea, una persona que ha estado 25 años y lo despiden de eso, yo te aseguro que los primeros meses fueron difíciles. Los primeros meses quedaste dañado. Tú tuviste que trabajar el tema de sacarte el resentimiento. No. O sea, nunca tuviste resentimiento. Al día siguiente estabas feliz. No me fui resentido al canal. No me fui resentido. No, lo digo. ¿Cuál es la cámara esta? Lo digo. No me fui resentido al canal. Voy a poner así, nariz de Pinocho. No, te juro que no. No me fui resentido. Me fui empatado. Yo le di al canal y el canal me dio y chao. Se acabó. Y me tuve que reinventar. ¿Pero fue injusto lo que hicieron contigo, tu juicio? Absolutamente injusto. Injusto. Pero más injusto fue la actitud de mis colegas periodistas. ¿Por qué? ¿Porque te juzgaron? O sea, me injuriaron, me juzgaron, mintieron. Yo supe periodistas, amigos míos, que yo le había hecho favores personales en el sentido de, no sé, un despacho desde Francia a la radio tanto. ¿Cuánto va a cobrar? Nada, gratis. Y ese mismo gallo le había hecho favor, después se reunieron para inventar estas cosas, para dañarme. Con ellos quedaste con resentimiento, ¿cierto? ¿Y qué sentiste en ese minuto? Sí, es que lo supe después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo. ¿Y qué hiciste con eso? ¿Hablaste con ellos? No. ¿Lo dejaste en el olvido? Lo dejé en el olvido. ¿Cómo lo enfrentas eso? Lo dejé en el olvido. O sea, no existen para mí. Sí, ¿cómo se llaman? No existen. Hay uno que fue alcalde de Punta Arenas incluso. Mire, se acordó. ¿Y nunca pensaste en conversarlo con ellos, en hablar del tema? No, porque el daño ya estaba producido, ya ¿qué sacaba? O sea, reabrir la hablarlo herida. yo creo que despeja, yo me despejé solito. Incógnita, saber por qué lo hicieron, qué es lo que por sentían. Por envidia. Porque en el medio mío, como en muchos medios, a lo mejor en tu medio también, del derecho, sí. La envidia te lleva a ser malo. Bueno, la envidia provoca resentimiento, por supuesto, claramente. Por supuesto. Claramente. No, pero no me fui resentido, no. Los perdoné. Ellos saben que los perdoné. Pero fíjate que no es tan así lo que tú estás diciendo, porque tú dices, yo no me fui resentido de Canal 13, pero sí tengo resentimiento con personas, con otros periodistas, con otros colegas. O sea, en el fondo está la institución por un lado, pero la institución es un conjunto de personas, de una organización. ¿no? Ahora, perdón, yo complementando lo que dice Vivian,
una de las definiciones de la palabra resentimiento, porque cuesta reconocer que uno tiene resentimiento. Pero me gustó mucho esa palabra, etimológicamente, dice hacer una lista de cosas en contra de una persona. Y tú podrías decir, no, yo no hice una lista de nada, hasta cuando te tocan un tema, como este. ¿Ah? Y vuelve a aparecer... No, yo hice una lista. La lista. Yo hice una Sí, lista. sí, ¿no? ¿viste? Yo hice una lista cuando me echaron del canal. Pero para Una mí lista fue- negra. No, al contrario. ¿Sabéis qué lista hice? Hice una lista de contacto. Ya. Entonces puse, por ejemplo, al primo nuestro, Ricardo Humor, presidente del fútbol chileno. Entonces lo llamé, Ricardo, aló, sí, ¿cómo estáis? Malpo. Me echaron del canal. Vente para acá al tiro, vas a asumir como director de comunicaciones de la ANFP. No, le dije, no puedo. ¿Por qué? Porque está Andrés Espinosa, lo conozco, y no puedo quitarle el trabajo a otro ser humano. Él tiene familia, muchas gracias, te lo agradezco. Esa fue la lista que yo hice, la lista de contacto. Y saltó una señora, estoy hablando, una señora judía, yo soy paisano, y me dio la mano. Mira para allá, mira para allá. Una señora judía. No, pero no es judío, pero mira lo que son las cosas. Una señora judía que era presidenta de la Corporación Nacional del Cáncer. Me dijo, Antonio, vente mañana a trabajar, yo te doy trabajo. Catalina Agosín. Y me dio trabajo. Para que veáis cómo son tus paisanos. Entonces, pero escúchame, pero si Abumón me dijo, ven a subir al tiro. Sí, Le dije, pero... no, ¿Y has vuelto a tener relación con las personas que tú sientes que No, pues le bajo la cortina. no. Ahora usa kipá. Le reza. Hay uno que está en Punta reza Arenas hoy día. rosado. No, es difícil. No, pero mejor olvidar. ¿Sí? Uno no puede vivir con rencor toda la vida, mijita. No, Si no, no es feliz. Uno tiene que buscar la felicidad. ¿Y cómo se saca el rencor? Con el perdón, nomás. Pero Con un trabajo espiritual. Primero reconocer. ¿Cómo? Primero reconocer que tiene un problema. Yo creo es lo primero. Yo creo que eso De es ahí un parte punto. Claro, pues si uno no lo reconoce, finalmente va a vivir con el rencor disfrazado. Tomando conciencia. Tomando Porque- conciencia, que es tan difícil. ¿Ah? Uno a veces cree que tiene conciencia Ahora, de en la, esos sentimientos duros. en la vida, y nos encontramos todos los días, hay mucha gente dañada que anda haciendo daño. Entonces uno tiene que estar un poquito atento a eso, porque no se da cuenta. Uno de repente anda, como tú muy bien dices, con cierta ingenuidad, y te encontrás con personas que realmente, si pueden hacerte daño, te lo hacen. Y muchas veces te das cuenta después. ¿Ah? Pero yo no consigo una esa persona actitud. que quiera hacerle daño a otra. Está ¿no? lleno. No está, son no gente- está en mis son genes, personas te juro. dañadas. Tienes toda la razón. Está llena de gente dañada. Pero yo fui muy dañado y te No, juro que no está en mi genes hacerle daño a nadie. Teniendo conciencia y como dices tú, que me No puedo encantó lo que concebir. dijiste. Sí, teniendo conciencia y mirando, estando atento a esas señales que claro, de repente en la ingenuidad uno pasa como pavo, ¿ah? No se da cuenta, pero sí. Es Pensando la que las personas envidia, son nobles, no la siempre es maldad, la mirada, Eso sí. Es cosa de abrir el comentario insidioso. un librito que no es la Biblia precisamente. Y se llama No le gusta la Biblia. Historia- Le gusta la Torá, pero déjalo, pues, Historia, si es historia libertad. universal. No, tú yo te- abres un yo te- libro que se hay llama que ser Historia libre. Universal Yo y te te vas a entendí, dar cuenta, Antonio, no te preocupes. te vas a dar cuenta que el Homo sapiens es el animal más peligroso Y dale de con todos. Darwin, ¿eh? No, si más allá de Darwin. No, si le Darwin ya. es Platón, Sócrates, pero mira, Ándate al siglo XX. tú una vez dijiste Primera Guerra Mundial, Segunda Háblanos Guerra de Nietzsche Mundial. y su Oye, postura una vez de dijiste los algo que me llamó la atención. Revoluciones, todo. Tenemos que ir a una pausa comercial y a la vuelta vamos a hablar de los sentimientos que ocurren en la familia, padres con hijos, hijos con padres. Estos panelistas son unos resentidos. ¿no? Ya volvemos. Estamos de vuelta. Siga debatiendo a través del hashtag CDB-resentimientos. Hashtag CDB-resentimiento. Antonio Neme, los resentimientos que tienen los hijos con los padres o los padres con los hijos. Ah, no. ¿Cuál es su mirada? ¿Usted ha pasado por ese túnel? Sí, mucho. Yo tuve una carrera de mucho viaje, de mucho estar afuera. Pero usted es malulo, ¿ah? Usted siempre me pregunta lo mismo. Siempre me pregunta lo mismo. La verdad que mis Falso. hijos hoy día me cobran la cuenta. Me cobran la cuenta de no haber estado en etapas importantes de ellos. Pero yo le digo, hijo, yo estaba trabajando. A mis hijos yo de repente, 14 años, de repente los vi de 18, 19. Hay fotografías familiares que yo no aparezco porque estaba viajando. Pero eso
hay un resentimiento ahí, me lo hacen saber ellos. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Y mi mujer también. Mi mujer me dice, tú andas de vacaciones por los países, por la vida. O sea, ella de repente no entiende que el periodismo es un trabajo profesional, es un desafío. ¿Te fijas? Entonces ahí yo creo que hay una cuota de resentimiento. Ahora, independiente de tu testimonio personal, Sí. porque hay mucha gente que le pasa exactamente lo mismo, porque tiene una agenda laboral intensa, donde a veces también tiene que viajar mucho, y hay ciertas fechas que se pierde, importantes en la familia, aniversarios de matrimonio, algunos incluso hasta una Navidad, un Año Nuevo, hasta un cumpleaños, y va formando esas acciones, resentimientos que uno no los quiso provocar, pero se dieron por una circunstancia muy, muy doméstica como fue el ejercicio de una profesión. Sí, yo a esas personas, a mis hijos, a mi mujer, le diría que lo más importante es la calidad del tiempo, no la cantidad. Esa es mi gran defensa, mi gran argumento. Es la calidad y no la cantidad. Ahora, algo he aprendido yo. Hoy día yo paso mucho tiempo, calidad, tiempo con mis nietas. Todo lo que yo no hice con mis hijos, lo estoy haciendo con mis 2 nietas. ¿Piensas que hay algo que no has hecho todavía y que les podría ayudar mucho a olvidar eso ya? No se me viene nada a la cabeza, Agustín, no. Yo me esmeré por ser un buen padre, me esmeré por darle una buena educación, la prueba es que yo tengo 4 hijos, los 4 son profesionales, los 4 están trabajando. Yo creo que no tengo deuda con ellos. No tengo deuda con ellos. ¿Vivian? Fíjate que estaba pensando en eso y, yo tengo tantas deudas con mis hijos, fíjate. Siento que debería haberlo hecho mejor, quizás, ¿ah? Pero en el periodo de la vida en que me tocó, digamos, pasar por un momento duro, de depresión y qué sé yo, que estuve más ausente, estando presente, estaba ausente, después lo conversé con ellos. Les pedí perdón a los 3 juntos y a cada uno por separado. De hecho, lo hemos conversado en varias ocasiones y entendieron, digamos, que no había sido una cosa mala de parte de la mamá, sino que había sido un momento de la vida, una circunstancia que me había llevado a estar como ausente, ¿te fijas? Pero sí pienso que de repente el poder de la palabra, yo de eso me arrepiento de repente de haber sido dura con la palabra, de decir cosas que hieren, sin haber tenido conciencia de lo importante y de lo profundo que es el lenguaje. De repente de decir cosas como muy a la pasada o de tirar una pesadez sin medir el daño que le puede provocar a otro. Y en ese sentido yo creo que de ida y de vuelta, de repente los hijos nos dicen cosas duras y nosotros a los hijos también. Ahora yo creo que el amor de padre y de hijo es tan fuerte que permite que todo eso se supere. Ahora, en tu caso, tu objetivo fue quitar un dolor, quitar un resentimiento en un hijo por una acción que lo afectó o una omisión, como una mamá en ese caso. Tú buscaste un bien mayor en ese sentido, porque uno podría decir, mira, yo te quiero explicar por qué esto sucedió, y la explicación puede ser súper sólida, de hecho las que menciona Antonio son súper sólidas, pero igual el dolor está, igual uno no estuvo, igual en esa fecha clave que él se sintió, pucha, yo habría preferido que tú estuvieras. Entonces creo que finalmente, en el ejemplo que tú das, aún así, aun cuando puede ser muy bien justificado lo que uno hizo, el pedir perdón tiene un fin mayor que incluso mi propia visión de la vida, si eso fue justificable o no fue justificable. Eso permitió sacar el dolor de un hijo. Exactamente, exactamente. Y no es fácil, No es fácil. Es una conversación difícil. No es fácil. Yo no lo veo tan así. En tu caso, súper justificable porque había una razón súper poderosa. Tú pasaste por un periodo de tu vida súper complicado. Y es fácil que un hijo sensible e inteligente lo entienda. A lo mejor no inmediatamente, pero a largo plazo sí lo va a entender. Fue una situación súper dolorosa. En el caso tuyo, no sé por qué tienes que pedir perdón.
estás No, yo no siguiendo, pedí- tú estás siguiendo no, no. a tus hijos, digamos. Yo no he pedido perdón. A tus Está hijos. diciendo que su hijo les pasa la factura. Por pero eso, yo creo po. que es Pero porque yo no son le pedí- paisanos, no porque tú estás siguiendo, o sea, por otra cosa. No, tú estás siguiendo tu sueño, ¿cierto? Tu sueño laboral, porque tú disfrutabas con lo que hacías. Lógico. Era tu proyecto de Por vida supuesto. profesional. Nunca abandonaste a tus hijos. A lo Nunca, mejor jamás. había alguna ausencia física, pero siempre tuviste contacto con ellos. Evidente. Entonces no sé por qué te pueden resentir. No, Es que, bueno, No lo veo. es entendible también, pero a lo mejor si te retrotraes en tu vida, podrías preguntarte si tenías otra opción, si tenías libertad para hacerlo. Yo me estaba acordando a propósito de la conversación de ustedes, yo estuve a punto de perderme el tercer parto de mi señora, mi tercer hijo, estaba por nacer, y yo estaba en Iquique, justo aterrizo en Iquique y me dice, tienes que volverte porque estoy con trabajo de parto. Yo estaba trabajando en ese momento para un estudio jurídico recién salido de la fiscalía y tenía que hacer mi pega. Se me había encomendado algo, un tema específico ahí con un importante diario. Y dije, ya voy a hacer la pega lo más rápido y me voy a volver inmediato. Y traté de hacer las dos cosas, hice las dos cosas y llegué al parto, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera asistido? Y me retrotraigo, vuelvo para atrás. Una pega que no valió la pena, una gestión que ni siquiera me la pagaron. O sea, estuve a punto de perderme el parto de mi tercer hijo por un trabajo que ni siquiera iba a ser remunerado. O sea, fue todo mal, No, ¿te fijas? sí, pero Entonces, la- a veces uno se olvida, justamente Pero en por el tu caso creencia Antonio, religiosa, esta ilusión de inmortalidad, que uno cree que va a vivir eternamente, y no vas a vivir Pero en el eternamente. caso de Antonio, y yo- claro, y yo lo he visto muy de cerca. Y te queda poca vida y tienes que pensar que tienes que aprovechar cada instante, porque después tú ya no Sí, vas a tener pero conciencia de ti pero mismo. Eso no es realismo, pues, Mario. Eso es Porque- hiperrealismo. No, es realismo. Sí, pues. No hay es falta de realismo, ¿por qué? Porque en el caso tuyo es muy competitivo. Si tú no vas a ese viaje que tenías, Ahí. te reemplaza a otro Ahí. y va, o sea, Mira, tú tenés, perdón, tienes perdón, que pero- hacerlo. Bueno, una ¿qué cosita valía que más la solamente, pena? Sí, ¿qué solamente, valía más la pena? solamente, mira, Y a perdón. lo mejor habría, Pero si él está estaría haciendo diciendo que algo la mejor, calidad pues. del tiempo es más importante que la No, cantidad. no, por lo es un tanto, yo cuento creo que tiene el tenía señor buena Alonso. memoria. Pero eso, Podría haber Yo- sido yo- empresario no, como yo- tú, yo- y ser mucho más próspero que ahora. a ver, Pero no, yo concuerdo un poco con lo que dice Mario. Yo creo que es un matiz, a mi juicio, y que podrá tener una muy buena justificación, Antonio. O sea, no me quiero centralizar en tu caso personal. Honestamente, no me quiero centralizar en Es tu caso nuestro personal. niño símbolo. Pero que se finalmente, sienta acá el niño no, pero símbolo del finalmente, programa. le dice, no, ya. estoy resentido. No, quiero extraer el ejemplo Antonio de le él. dice, no estoy No, resentido. Él no, sí está no, resentido. quiero extraer el Lo quiere ejemplo hacer de él. llorar. No, pero es Al que, rating, nada no, más. lo que pasa es que esa frase de Roberto Álamo, tú no tienes que pedirle nada, perdona a tus hijos. O sea, no creo que sea tan así. Es que O sea, ¿sabes qué pasa? honestamente, Mira, déjame en el caso de la terminar. Biblia, no, Déjame, pero en no, el caso ya de que la hay que Biblia, hablar, no, déjame terminar, más respeto. Entonces, el punto es el siguiente. me deja Hay muchos que les pasa una historia laboral muy intensa, que se perdieron etapas con su esposa, se perdieron etapas relevantes con sus hijos, y finalmente eso sí tiene una factura que se llama resentimiento. Y uno no puede decir, bueno, pero yo me sacrifiqué por usted, no tengo nada que pedir perdón. Finalmente, cuando hay un dolor de un hijo o cuando hay un dolor de una esposa por omisiones o actos que podrá uno justificar, es un resentimiento y uno colaboró en parte de ese dolor. En ese sentido yo comparto con lo que dice Mario. Qué bueno. Ahora, pero Déjame decir dos cosas. eso es muy interesante porque colegas tuyos actuales han optado para decir, bueno, esta agenda que tengo ya de tanto de los medios, la competitividad, que me pueden quitar el empleo, el trabajo, han optado, ¿sabes que renuncian al canal y dicen, yo me voy con mi familia a otro proyecto de vida, porque yo principalmente está mi familia que por No sobre el siempre trabajo. está esa opción, no siempre está esa opción. Lo han hecho hoy, lo han hecho hoy. Roberto, Y las Rostro de madres, televisión lo han hecho que hoy. trabajan generalmente son culpables. Rostro de televisión lo han hecho hoy Ahí día. está la vocación. Fíjate que hace 20 años atrás, 20 años se van a cumplir, yo iba en un viaje al Cairo por un Mundial Sub-20 de fútbol. Y estando en Ámsterdam, me interceptan, me dicen, tienes que irte a Londres, se mató la Lady Di. Y tuve que viajar a Londres. Después volví, me fui al Cairo, al fútbol. Murió la Madre Teresa Calcuta. Tuve que irme a Calcuta a hacer el funeral de la Madre Teresa Calcuta. ¿Cómo yo iba a renunciar a esos eventos? No, yo no voy porque me tengo que volver, porque mis hijos me echan de ¿Tuviste la menos. película El abogado del diablo? No la he visto. Free Will, dice Antonio Neme, vamos a invitar a sus hijos a este programa también. No, por favor. Don Mario Chili, culpa es más Roberto allá que Álava, el Vivian resentimiento. Mayra. Nos vemos mañana a esta misma hora. Chao, chao.